Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, nos desplegamos en titulares. Aquí están. En Noticia México, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no participará en la Cumbre de las Américas ante la negativa del gobierno de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Nicaragua y México. Así da inicio una cumbre signada por los intentos de sometimiento de Estados Unidos sobre esta región. Analizamos este escenario. En Noticias República Dominicana, en titulares, en su oficina fue asesinado la mañana de este lunes el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El gobierno informó que el homicida fue detenido. ¿Qué hay detrás de esta muerte? Vamos a verlo. En Noticia Nuestra América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó un informe sobre el impacto de la crisis de Ucrania en nuestra región, en nuestra América Latina. Lo presentamos y analizamos su contenido. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, no participará en la 9ª Cumbre de las Américas que arrancó este lunes hasta el próximo 10 de junio en Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿Por qué no fueron invitados todos los países? Vamos a verlo. Es un hecho que el país anfitrión de la Cumbre de las Américas, Estados Unidos, no invitó a los jefes de Estado de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y no puede haber cumbre si no participan todos los países del continente. Es la razón por la que el presidente mexicano no asiste a la cumbre. En su representación está el canciller Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar, sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Para López Obrador, la postura de la administración de Joe Biden respecto a la ejecución de la cumbre está relacionada a asuntos de la política interna estadounidense. Siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba. Sobre esta arbitraria exclusión, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel
manifestó a través de Twitter: sabemos que la voz de América Latina y el Caribe, como en el pasado, resonará en esos días en Los Ángeles, con la admirable y vertical ausencia de líderes fundamentales que tienen enorme autoridad política, moral y reconocimiento de sus pueblos y del mundo. Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, agradeció la solidaridad de su homólogo mexicano, al tiempo que sostuvo: los países del continente merecen ser respetados y defenderán siempre su soberanía e independencia. Confían que el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, sea la voz representativa de los excluidos en el encuentro. Fernández, al igual que el chileno Gabriel Boric, asisten a la cumbre, pero han manifestado la necesidad de que estén presentes todos los países. Por la misma razón, tampoco están presentes la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y el boliviano Luis Arce. Luis Lacalle Pou, de Uruguay, no podrá asistir a la Cumbre de las Américas, tras dar positivo a COVID-19, ni Alejandro Yamatei, de Guatemala, por discrepancias con el gobierno anfitrión. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Nayar López Castellanos, es profesor, investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde la capital, Ciudad de México. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos. En particular, ¿qué significa que el presidente de México, aunque ha dicho que enviará a su canciller, el señor Marcelo Ebrard, no asista a esta Cumbre de las Américas, sobre todo teniendo como colofón, como un asunto de fondo transversal, la histórica relación de aliados, entre otras cosas, que ha existido entre Estados Unidos y México? Bueno, sin duda es una decisión importante que toma en el contexto de rescatar lo que fue la doctrina Estrada, que caracterizó la política exterior mexicana durante el siglo XX y que sobre todo se basa en la lógica, digamos, del respeto, de la autodeterminación de los pueblos, de la convivencia pacífica entre las naciones. Y en este contexto, pues bueno, se toma esta decisión frente a la arbitraria y cerrada y equívoca decisión política de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, marca, digamos, un momento importante, no solamente entre la relación entre México y Estados Unidos, sino de la relación entre América Latina y el Caribe y Estados Unidos, en el sentido de, bueno, empezar, digamos, a marcar la distancia y señalar un ya basta con la tradicional política intervencionista que tiene Estados Unidos, y además, bueno, la arrogancia hegemónica que siempre ha demostrado de decir quiénes son buenos y quiénes son malos según su lógica. Y en este sentido, pues es importante esta decisión, ¿no? Que ha sido seguida por otros países, a pesar de que puedan ir representantes como tal, ¿no? En el caso mexicano, pues sí, en efecto, el canciller Ebrard. Profesor López, ¿cree usted que existirá alguna dificultad, problema ya de manera diplomática, bilateral, por este hecho, por esta decisión del presidente López Obrador entre México y Estados Unidos? Bueno, en lo inmediato y de manera concreta, difícilmente podríamos ver algún escenario de represalia en algún terreno en la relación entre México y Estados Unidos. Sin duda, lo que sí va a existir, pues va a ser un incremento seguramente del ataque de los sectores más conservadores de la política estadounidense, sobre todo en el sector republicano, aunque para intervencionismo pues es lo mismo, republicanos que demócratas, a veces son peores los demócratas. Y entonces los ataques van a estar cada vez más evidentes, más claros y abiertos, ¿no? Digamos, como esto de cómo puede ser que sea amigo de dictadores según su lógica. Entonces, en lo inmediato no creo que haya, y además él ha tendido un puente, porque finalmente no va él, pero va el canciller, y además anuncia el día de hoy que próximamente hará una visita al presidente Biden para ver temas de la relación entre ambos países. En particular el tema de la migración, que es una situación tan conflictiva y tan compleja, profesor. Migración entre ambas naciones, esta frontera tan extensa y tan compleja. Sí, sin duda, eso es un tema fundamental, bueno, que está incluido en la cumbre, obviamente con increíble que tanta relevancia o que Estados Unidos le está dando, pero sobre todo en una lógica más de manipular la problemática de la migración, porque finalmente este país, Estados Unidos,
al intervenir de manera permanente en diferentes países, provoca situaciones y contextos en los que la migración se genera, ¿no? Siempre se queda en el discurso de sí, vamos a apoyar a Centroamérica, nunca lo hace en los hechos, y entonces quiere levantar muros y quiere poner también, militarizar, digamos, ¿no? Y criminalizar la migración en diferentes sentidos. Y ahí hay que señalar el caso, desde mi punto de vista, pues un error en el tema de la política migratoria entre ambos países, el hecho de que México haya colocado más de 8,000 efectivos en la frontera con Guatemala para contener en ciertos sentidos la migración. Aún así, vemos el día de hoy como una caravana de miles, se calcula entre 6 y 10,000 personas, inició su marcha hacia Estados Unidos, dentro ya de México. Un fenómeno que sigue registrándose porque no se atiende la situación de manera estructural, que es la dificultad, la pobreza, la falta de supervivencia en sus propias naciones. Ahora, sobre este tema de la Cumbre de las Américas, que de hecho comenzaba hoy, es el primer día, por la llegada de las delegaciones, lo que produce además tanto nivel de indignación, profesor, y no solamente en gobiernos, en pueblos, es que una nación asuma que es una cumbre como si fuera realizada solo por Estados Unidos y una cumbre para sí misma, pero es que es una cumbre de todo un continente. ¿Por qué Estados Unidos no comprende ese escenario? Bueno, ¿Será que no lo quiere o será que no lo quiere comprender? Sí, lo comprende seguramente, pero lo oculta o trata de manejar la situación a partir de eslogans y frases que ya son caducas a través de la historia, digamos, ¿no? La democracia, o sea, ¿qué es la democracia para Estados Unidos? Pues aquella que sea con una monarquía o con un dictador como Pinochet, le responda a sus intereses. Entonces, cualquier país que no esté en el carril, digamos, de su incondicionalidad y de compartir sus intereses geopolíticos, etcétera, etcétera, entonces automáticamente se convierte en un problema, ¿no? Desde la lógica estadounidense. Entonces, obviamente que cuando se habla de una cumbre continental, pues todos los actores políticos deben estar presentes, sin duda alguna, ¿no? Pero esto responde, o sea, su decisión responde fundamentalmente a una política tradicional de intervencionismo, de hegemonía y de soberbia, que además de todo resulta paradójico, porque cuando ellos hablan de democracia y derechos humanos, pues habría que preguntarnos qué pasa con su propio país, con su propia sociedad, en la que existen más armas que habitantes, donde pues, podríamos hablar de una sociedad más o menos militarizada, que genera masacres como las que hemos visto desgraciadamente en las últimas semanas, o la policía misma de Estados Unidos asesinando a afrodescendientes o latinos, simplemente por ser de esta ascendencia, ¿no? Entonces, cuando hablan de derechos humanos hacia el exterior, pues primero deberían de cuidar su propio país y no estar señalando, ¿no? Claro, el asunto... Y descartarnos la democracia, pues también. Claro, el asunto allí, profesor, es que Estados Unidos asume el derecho de sancionar, bloquear a la nación que, bien usted dice, no se supedita a sus propias decisiones y exigencias. Sin embargo, no hay otras naciones que hagan lo mismo ante el gran poderío que tiene Estados Unidos, y eso también plantea una seria desbalanza. De hecho, decía el presidente López Obrador, y allí quiero detenerme, sobre cómo hay tanto nivel de presiones a la Casa Blanca, al presidente Biden, por parte de distintos sectores, porque allí hay republicanos, hay demócratas, pero sí de un lugar dentro de Estados Unidos, pues que parece otro Estados Unidos, y que es la Florida. Uno se pregunta, ¿a qué se refieren con este nivel de presiones? ¿Cómo se expresan? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que quieren y cómo se marca la diferencia entre republicanos y demócratas? Bueno, pregunté muchas cosas al mismo tiempo, pero es el tratar de entender qué es lo que pasa con esa oposición que logra incluso tomar decisiones por encima del presidente de la nación. Sí, no, sin duda, no solamente es esta oposición republicana en sus sectores más ultraconservadores, aquellos que abogan por el tema de las armas en su propio país, sino también dentro del propio Partido Demócrata hay quienes enarbolan estas posturas intransigentes, ¿no? y ultra reaccionarias a todo lo que da. Y Florida en particular, pues es un punto fundamental de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Tiene un conjunto de delegados que
que siempre se están peleando demócratas y republicanos alrededor de temas fundamentales, como el tema Cuba, en primer lugar, digamos, y también el tema América Latina y el Caribe ya en su conjunto, porque finalmente en Miami, bueno, pues se concentran tradicionalmente sectores de la derecha que no están de acuerdo con algún proceso y entonces salen. En su momento la clase media y alta de Cuba pues se fue cuando la revolución comenzó, porque no estaban de acuerdo en el proceso mismo, ¿no? Entonces, la Florida representa políticamente mucho y también de forma económica, porque hay muchos intereses ahí presentes y tienen en efecto del despliegue, digamos, institucional que se podría tener, ¿no? Sí, por último, decía hoy, también a manera de reacción, aunque ya ha hablado en otras oportunidades acerca de esta Cumbre de las Américas de discriminación y de exclusión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que hay que activar los mecanismos continentales que ya fueron creados en nuestra región. La cumbre de la CELAC, por ejemplo, decía más temprano que tarde tendrá que darse, y además culminaba el presidente de Argentina, que esta nación tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, a convocarla. ¿Qué cree usted? Sí, me parece fundamental que la CELAC pueda tomar una dimensión mayor, digamos, de la integración latinoamericana y caribeña. Finalmente, digamos, no se trata de que no exista un diálogo directo con Estados Unidos, siempre y cuando se dé de manera respetuosa, de tú a tú, y no bajo la lógica de la soberbia y el intervencionismo que Estados Unidos siempre ha puesto por encima de cualquier noción de racionalidad diplomática, digamos. Entonces creo que la CELAC en ese sentido pues representa una oportunidad muy importante para que América Latina y el Caribe encuentren ese espacio y realmente lo consoliden, digamos, ¿no? Hasta ahorita ha dado pasos importantes, pero le falta todavía profundizar ese nivel de comunicación y ese nivel de compromiso con un espacio que es propio y que puede representar, en términos de la geopolítica internacional, pues una herramienta fundamental para darse a respetar frente a Estados Unidos fundamentalmente y otros poderes económicos y políticos en el mundo, ¿no? Y un paso que va de la mano de la consolidación de la CELAC, sin duda creo que es pues seguir el ejemplo de lo que Venezuela ya hizo, ¿no? Y que Nicaragua está en camino, derivado y el caso de Cuba en particular, pues de la expulsión de la OEA. Yo creo que sin duda América Latina, los países latinoamericanos caribeños deben retirarse de este mecanismo. Nunca ha dejado de ser, como lo nombró el canciller Raúl Roa, canciller cubano, el Ministerio de las Colonias. Y entonces, por un lado, consolidar la CELAC y por el otro, salirse de la OEA, pues cambiaría de manera muy importante y de manera muy profunda las condiciones de la relación entre América Latina y el Caribe frente a la potencia de Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias, profesor, por ese análisis. Lo despido vía telefónica. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien, Tatiana. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, República Dominicana. En su oficina fue asesinado la mañana de este lunes el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El gobierno informó que el homicida fue detenido. ¿Qué hay detrás de esta muerte? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Telesur siempre da más. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta.
Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. En noticia República Dominicana, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales fue asesinado a tiros en su despacho por un supuesto amigo de la infancia. Sucedió este lunes mientras sostenía una reunión de trabajo. Vamos a ver los hechos. La Presidencia de República Dominicana emitió este lunes un comunicado oficial informando los detalles que se tienen hasta el momento sobre el fallecimiento del ministro Orlando Jorge Mera. Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy, el ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación. Mera era un abogado y profesor universitario, activista político desde joven. Es hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, del Partido Revolucionario Dominicano. En el gobierno de Hipólito Mejías, fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Fue miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno y actualmente era el delegado político ante la Junta Central Electoral. Y asumió el Ministerio de Ambiente desde agosto de 2020. El presunto asesino, identificado como Fausto Miguel Cruz, se encuentra en manos de las autoridades. Es comerciante y también ha estado ligado a la política. Es hijo del mayor general piloto Fausto Miguel Cruz Ramírez, quien fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana durante el gobierno de Joaquín Balaguer. En redes sociales y medios locales, el politólogo y figura reconocida de la isla caribeña, Virgilio Feliz Mejía,
expuso el detonante por el que Cruz le quitó la vida a Mera, su amigo de infancia, es porque se negó a facilitarle unos permisos ambientales. Otros medios locales señalan que el ministro le había cerrado una cementera a Cruz Ramírez y no quería reabrírsela. Vamos a ver qué más se sabe, cómo va el curso de las investigaciones, si es que las hay, qué se ha dicho públicamente por parte de las autoridades. Daisy Tucen desde República Dominicana con nosotros. Hola Daisy, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, un gusto saludarte y a todas las personas que conectan con nosotros en este momento. Como bien dices, en República Dominicana el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, fue asesinado este lunes en su despacho. El responsable del ataque, Fausto Miguel Cruz, se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió un decreto, el decreto 298-22, que declara duelo oficial los días 7, 8 y 9 de este mes por el fallecimiento del ministro de Medio Ambiente. El hijo del ministro y quien es diputado del Distrito Nacional, Orlando Salvador Jorge Villegas, hizo público el comunicado de la familia donde señala que fue víctima de varios disparos su padre por un amigo de su infancia y que este hecho está siendo investigado por las autoridades competentes. El cuerpo sin vida del funcionario público, Tatiana, fue retirado a las 3:40 de la tarde, hora local, en una ambulancia del INASIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y minutos después fue arrestado Fausto Miguel Cruz, quien es señalado como el asesino que se había desplazado desde el lugar donde cometió los hechos hasta una iglesia donde luego fue entregado. Poco después de este hecho, Tatiana, rápidamente llegaron los agentes policiales y ambulancias al ministerio. El personal de esta institución fue evacuado del edificio y es importante además destacar y conocer, Jorge era designado ministro de Medio Ambiente en agosto del 2020, que es en esta actual gestión por el presidente Luis Abinader. Jorge Mera tenía 55 años de edad, era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y además Jorge Mera también era presidente de Indotel en el gobierno de Hipólito Mejía durante los años 2000 y 2004. Es un hecho que, como bien decías, ya está en investigación para esclarecer lo sucedido. Hay medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales que han revivido un hecho parecido ocurrido en República Dominicana en el 2015, que además deja la interrogante abierta de por qué se siguen entrando personas armadas a las instituciones, por qué se viola la seguridad por tener una cercanía con el funcionario, ya sea de amigos o de familiares. Y este hecho recuerda o revive lo que ocurrió en el 2015 con un alcalde de Santo Domingo cuando un empresario fue a visitarlo porque tuvo una discusión con su hermano que luego termina asesinando al alcalde y él termina quitándose la vida, Tatiana. La verdad es que por el momento se esperan las respuestas de parte de las investigaciones, de parte de la justicia. ¿Cuál será la posición del gobierno con esto ocurrido? Hablamos de un funcionario público que además fue asesinado dentro de las instalaciones públicas del Estado. Un funcionario, claro, Daisy, un funcionario del tren ministerial del presidente Abinader. Es que no es cualquier cosa, no estamos hablando, aunque cualquier muerte debe doler, estamos hablando de la muerte de un ciudadano en cualquier parte del mundo, en tu país, en este caso en particular. Aquí además llama la atención de todo lo que dice, sobre todo cómo se viola el esquema de seguridad de un funcionario del tren ministerial. Gracias, Daisy, lo vamos a analizar de inmediato. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Luis González, politólogo internacionalista, nos acompaña también desde Santo Domingo. Luis, bienvenido, buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Aquí, como todos los dominicanos, consternados por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Luis, ahí primero para preguntarle, antes de entrar a toda la información que aparece en las redes sociales, porque es información evidentemente no oficial, muchas de ellas cargadas con opiniones, pero sí por ello preguntarle qué labores adelantaba el ministro de Ambiente en el marco de su trabajo, con el cargo que tenía, para pensar que puede haber
intereses que no le caían bien a algún sector de la nación. Bien, gracias, Tatiana. Todo entraría en especulación. No obstante, la información que conoce la República Dominicana, el mundo que ha dado seguimiento a este lamentable acontecimiento, es que el ministro, desde que llegó, dijo claramente, eso fue sus primeras palabras, el 16 de agosto del año 2020, de que iba a cumplir la Constitución de la República, las leyes de medio ambiente, para darle a la República Dominicana un Ministerio de Medio Ambiente que proteja y que no importa los intereses particulares, el interés de la nación iba a estar por encima de todo. Fueron sus palabras y fue su accionar desde ese primer instante que comenzó a trabajar Orlando Jorge Mera hasta este momento. Podría señalarse y se ha señalado, pero reitero, Tatiana, es especulación hasta que las autoridades no den la información. Ahora mismo, Fausto Miguel Cruz de la Mota está siendo interrogado por el Ministerio Público de la República Dominicana. Cuando se sepa la información, entonces podría tener el pueblo dominicano y el mundo la información clara de que sí, este hecho tuvo algo que ver precisamente porque el ministro estaba haciendo cumplir la ley de medio ambiente y protegiendo el interés de la República Dominicana. Luis, y el ministro Orlando Jorge Mera era directamente la persona encargada, por ejemplo, de dar permisos ambientales, de firmar autorizaciones, este tipo de acciones que además implican dinero, sectores empresariales, construcciones, etcétera, etcétera. ¿Él era el encargado de hacer eso? Definitivamente era la persona que precisamente dentro de lo que establece la ley de medio ambiente de la República Dominicana y en el mundo entero está para proteger, para que no haya abuso de los recursos naturales, los ríos. Entonces era la persona o era la institución, el Ministerio de Medio Ambiente, y por tanto él la que debía conceder o no permisos. En todo ese tiempo, Tatiana, y el mundo, la República Dominicana que nos sigue y el mundo debe saber que enfrentó intereses de sectores, de personas que estaban ocupando zonas protegidas, por ejemplo, protegidas por la ley de medio ambiente y zonas protegidas establecidas en las leyes de la República Dominicana. Y el ministro, reitero, poniendo por encima de todo, incluso los intereses particulares, partidarios y hasta de amigos, pensó siempre en la República Dominicana. No obstante, Tatiana, hay que esperar que luego del proceso de interrogatorio y salga toda la información para que en el caso particular se pueda vincular este hecho con una de las decisiones tomadas por el ministro. Claro, por supuesto, y para establecer también si la persona detenida, que además que dicen que es un amigo de la infancia del ministro Orlando Jorge Mera, actuó sola o había algunas otras acciones que permitan establecer que de pronto se trata de una estrategia para acabar con la vida por alguna razón del ministro. Pero usted nos hablaba de sectores que han estado en zonas protegidas. ¿A qué sectores se refiere? No. La República Dominicana, por ejemplo, hay zonas la zona de Constanza, aquí, Valle Nuevo, son zonas protegidas por el medio ambiente. Habían personas que tenían cultivos, son zonas que no se puede cultivar, que no se puede sembrar, y había personas que vivían de eso y ocupaban esas zonas, y el ministro tuvo que enfrentarla, pero ya ese caso se había superado precisamente en estos días pasados. El ministro estaba entregando indemnizaciones por esas decisiones. Pero reitero, hay que esperar las investigaciones que está llevando a cabo la Policía Nacional y sobre todo el Ministerio Público de la República Dominicana. Por supuesto, hay que estar muy pendientes de ello. Luis, por último, hay algo de lo que hacía referencia nuestra corresponsal en República Dominicana, Daisy. ¿Cómo ingresa una persona a una sede de un ministerio armada, llega hasta la oficina del ministro y no hay quien lo revise, o es que eso está permitido? Yo creo que ante la adversidad, ante el lamentable hecho, la familia, incluso su hijo Orlando Jorge Villegas y la familia envió una comunicación perdonando incluso al joven, porque eso le enseñó Orlando, que era un joven
sobre todo que daba amor a los demás, que enseñó que de lo que se trataba era de la humildad en la función pública. De lo que hay que aprender de esto, Tatiana, y pasó en el año 2015 con otro funcionario importante, es que hay que tener cuidado. No importa la relación de amistad o hermandad de alguien, no puede entrar a los lugares donde hay un funcionario armado. O sea que yo creo que es lamentable que se haya tenido que aprender la lección luego de casos tan lamentables como estos. Esperamos que ahora en adelante no solamente la República Dominicana, sino que el mundo aprenda de esta lamentable situación. Eso fue lo que sucedió, un abuso de confianza, era un amigo y por tanto él entra con la seguridad de que no lo van a detener, ni lo van a revisar como debería ser en un proceso de seguridad. Este debe ser diríamos, para el mensaje que nos debe quedar para el tema de la seguridad en el futuro de los políticos, cualquier persona que esté manejando intereses, como en el caso del ministro Orlando Jorge Nieves. Muchísimas gracias, Luis, por estas reflexiones. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Gracias, muy buenas noches. Vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Nuestra América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó un informe sobre el impacto de la crisis de Ucrania en nuestra región. Presentamos y analizamos este contenido al volver en Es Noticia. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. En Noticia América Latina, la CEPAL publicó un informe este lunes sobre el impacto de la crisis en Ucrania sobre nuestra región. Vamos a conocer su contenido. Este lunes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó un informe donde estima un aumento de la pobreza en la región de más de 33% para el año 2022. El estudio se denomina Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, donde se detallan bajo carácter combinado
las dificultades socioeconómicas de los países latinoamericanos. Voceros de la organización señalaron que los problemas fundamentales se concentran en la fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales. El análisis esbozado se remonta al contexto de la crisis financiera global de 2008, pasando por las disputas económicas entre China y Estados Unidos, la pandemia y recientemente la intervención militar especial de Rusia en Ucrania. El organismo regional señaló que los precios de la energía y los alimentos elevarán los índices de pobreza al 33,7% y de pobreza extrema al 14,9%. Esto provocaría que más de 7 millones de personas se sumen a los 86,4 millones que ya están en pobreza extrema y sufren inseguridad alimentaria. Según la entidad multilateral, el aumento de la inflación en la región afectaría fundamentalmente el acceso a la riqueza y a servicios públicos. Igualmente, los índices inflacionarios se encuentran al alza desde 2021 y llegó a un 6,6%, pero en abril de 2022 aumentó a 8,1%. Por otra parte, se estima que en 2022 la expansión económica llegue a 1,8%, en contraste del 6,3% de 2021, lo que significa una lenta tendencia de crecimiento a similitud del periodo 2014-2019. Esto que han visto ustedes en pantalla es parte de la síntesis de un completo informe que publica, reiteramos, este lunes la CEPAL acerca de esta radiografía, pero además de los desafíos que vienen por delante, y para ello necesariamente, dice la CEPAL, se necesita de la integración regional. De esto va el análisis. Para ello nos acompaña José Ignacio Martínez Cortés. Eres profesor, investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM en México y del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CE. Nos acompaña también desde México. Profesor, buenas noches, bienvenido. Tatiana, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Una de las cifras que realmente es muy preocupante, donde dice la CEPAL, 7,8 millones de personas se sumarán a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. Y el informe de la CEPAL sobre todo pone el acento en la inseguridad alimentaria, pobreza y pobreza extrema. Conocer su opinión. Sí, aquí habría que agregar, Tatiana, otro elemento de que de la pandemia tenemos 210 millones de desempleados en América Latina, y también resultado de la pandemia en 2023 los países de América Latina que contrataron deuda pues tendrán que pagar estos empréstitos, es decir, el subcontinente está ahora frente a una situación económica, financiera de suyo complicada, a raíz de ahora lo que tenemos con el efecto de Ucrania, pero también lo que traemos en esta consecuencia de la pandemia. Y esto, por supuesto, hay que agregarle los eventos naturales que estamos próximos a tener en esta temporada de lluvias, ciclones, huracanes, por lo que entonces el subcontinente tendrá aún más efectos negativos que enfrentar durante todo este 2022 y, por supuesto, para 2023. Habla este informe, profesor, de desaceleración económica, aumento de la inflación lenta e incompleta, dice la CEPAL, recuperación de las... A ver que lo tengo acá, de los mercados laborales, a propósito de lo que usted habla de la situación tan compleja del desempleo, pero dice que para ello debe haber profundas reformas tributarias donde los más vulnerables sean en este momento los más beneficiados. Para eso, sin duda que se necesita profundas decisiones políticas y de economía política por parte de los gobiernos. Aquí la cuestión está en que si se incrementan los impuestos, pues esto va a provocar desinversión por un lado y por otro también que aumente los precios para que las empresas puedan tener una ganancia a raíz de este aumento de precios. Es decir, estamos viendo que la receta es nuevamente auméntese los impuestos para poder rescatar. La pregunta aquí sería ¿a quién se va a rescatar?
Precisamente allí esa es la pregunta, pero que paguen impuestos las grandes ganancias y las grandes fortunas. Ellos serían los que deberían pagar más impuestos, porque vemos en varias naciones de nuestra América Latina, por ejemplo Chile y Colombia, las grandes fortunas son los que menos pagan. Argentina, por ejemplo, está avanzando sobre el tema en medio de unas muy fuertes discusiones con la oposición en contra, pero no puede salir en medio de una situación tan difícil más impuestos del bolsillo de los pobres y de la clase media. Lo que usted bien describe, Tatiana, pues es un contexto que vivimos en la década de los 80, en la década de los 90, y por lo tanto volvemos a esta vieja receta que para crecer aumentese el impuesto, pero sin tocar las ganancias, el EBITDA de las grandes empresas. Pero entonces, ¿de qué otra manera podrían salir de una situación tan difícil como la que ya estamos atravesando en nuestra América Latina? Que de hecho, esta situación en Ucrania más la pandemia lo que ha hecho es profundizarla, porque ya veníamos de profunda crisis económica, cada país con sus distintas características. ¿Cuál sería otra forma de pensar en poder recaudar dinero para atender a las clases más empobrecidas? Sin duda, aquí lo que los gobiernos de América Latina necesitan rápidamente realizar es una fuerte inversión pública, acompañada, por supuesto, de gasto público, que también provoque atracción de inversión privada. Y esto, por supuesto, creando empleo. Y algo también muy importante, combatiendo frontalmente la corrupción, porque resulta que son los gobiernos, los funcionarios en turno, los que más se enriquecen, y esto pues paradójicamente termina pagando el pueblo latinoamericano respectivo en cada país con relación a los impuestos. ¿Hay alguna cifra sobre América Latina y la cantidad de dinero público que se vea vía corrupción, profesor? Sí, aquí vemos cómo bajo los indicadores de corrupción mundial, vemos cómo países de América Latina tienen fuertes empréstitos, tienen una fuerte inversión, pero paradójicamente no crecen. Y esto es a raíz precisamente de estos actos de corrupción, de inseguridad, aunado también a cuestiones de fenómenos naturales, y esto provoca precisamente éxodos de migración. Y el impacto de las enormes deudas con la banca internacional, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el FMI, ¿qué impacto tiene? Esto lo vamos a tener para 2023, ya Argentina está dando muestras de ello, Ecuador también, Colombia, por supuesto, Brasil. Los países de América Latina y del Caribe que fueron presionados en 2020 para contraer deuda, pues ahora tienen que pagar estos empréstitos en 2023, y el camino va a ser, como ya bien lo señalaba, cambios en la política económica, nuevamente reducir el gasto social, aumentar los incentivos, los subsidios a las empresas para atraer inversión, y esto, por supuesto, va a provocar que la economía del subcontinente no crezca, aunado precisamente por esta cuestión de desaceleración que tenemos y que estamos en miras de una posible recesión global, y por supuesto que esto va a afectar aún más las economías del subcontinente. Esto, profesor, al escucharlo no queda más que decir que es bastante paradójico. Uno, porque bien conocemos las fórmulas cuando dicen a los gobiernos neoliberales que se lleve y que llegue al país la inversión extranjera para que irradie empleo, además empleo digno, con beneficios de carácter social como debería ser, a las clases menos favorecidas, y bien sabemos que eso no sucede. Esto de un lado, pero del otro, usted nos habla que se requiere la inversión pública, pero los gobiernos lo que hacen para buscar inversión pública es endeudarse más con la banca internacional, así que parece como un círculo sin salida. Así es, y es en este sentido donde se tiene que invertir de manera correcta. Para ello se debe instrumentar lo que metodológicamente en materia de presupuesto se llama presupuesto base cero, es decir, que se demuestre cuál es la población objetivo a beneficiar y cuál es el alcance de esa inversión. Cuando una inversión pública se realiza de manera correcta, se invierte bien los dineros públicos, esa infraestructura mínimo
debe durar 10 años, es decir, que no se vuelva a invertir en ese terreno, en ese rubro, en los próximos 10 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Sabemos que en la obra pública es donde se cometen los actos de corrupción y no hay una inversión acorde, por un lado, y por otro también se debe invertir en infraestructura social, educación, salud, vivienda, cultura. Y esto, por supuesto, es donde va a estar expuesta la población en estos próximos años, a raíz precisamente de que no se tiene el recurso para poder realizar ese profundo gasto social. Eso es lo que se debe hacer. Por último, sobre el tema de la integración, que es una de las recomendaciones de los desafíos que plantea este informe de la CEPAL. ¿Cuál es su opinión? Aquí, desafortunadamente, en América Latina y el Caribe lo que menos hay es creación de comercio intrarregional. No tenemos optimización de mercados, ni mucho menos una instrumentación de economías, que sería lo más importante, que es lo que se debe impulsar precisamente esta inversión intrarregional para que el subcontinente pueda crecer, aprovechando que tenemos el mismo idioma, aprovechando que tenemos ventajas comparativas entre sí, y sin duda esto puede impulsar aún más el crecimiento de la región. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Un placer. Sigan con nosotros.